conservador. El país criollo se había desvanecido poco a poco, constituyéndose una nueva Argentina que proyectaba la sociedad cambiante del momento. Se había constituido una nueva clase social, la clase media, integrada por pequeños propietarios, empleados y comerciantes. Estos se imponían desplazando a la clase alta, que era la minoría tradicional. Este ascenso entre las clases sociales se debió gracias al radicalismo. Los conservadores habían impulsado todas sus políticas en contra del radicalismo y en plena crisis mundial, en septiembre de 1930, se apoderaron del gobierno. Ellos rodeaban al general Uriburu y así fue como se fueron distribuyendo poco a poco los cargos del gabinete. Matías Sánchez Orondo, quien era el que ocupaba el Ministerio del Interior, se encargó de orientar la política del gobierno nuevo hacia la reconquista del poder. Y el jefe del gobierno, Carlos Ibarguren, quien era simpatizante de los nacionalistas, insinuó la reforma constitucional con respecto a excepciones corporativas. Esto dio como resultante fuertes resistencias por parte de los sectores democráticos, quienes eran los que defendían la Constitución de 1853, y por parte de un nuevo movimiento que se originó dentro de los partidos que estaban comprometidos con la revolución, que eran sostenidos por los sectores militares y especialmente guiados por el general Justo. Los sectores conservadores, a pesar de su fracaso el 5 de abril de 1930, se mantuvieron y lograron imponer el principio de continuidad institucional, que era un régimen endeble. Se había organizado la Unión Cívica Argentina, que era integrada por los nacionalistas, y la Concordancia, que era integrada por conservadores, radicales, antipersonalistas y socialistas independientes. Estos estaban de acuerdo con apelar al fraude electoral con tal de evitar que el radicalismo subiera al poder nuevamente. Así fue como se inició una nueva etapa de fraude democrático que fue conocida como fraude patriótico. La indignación de la gente terminó en una persecución desmedida, en cárcel y torturas a políticos, obreros y estudiantes, mientras se preparaba la victoria formal del candidato gubernamental, que sería en las elecciones de noviembre de 1931, que vetó la candidatura radical de Alvear, y quienes lo apoyaban se aglutinaron alrededor de la Alianza Democrática Socialista, sin ningún resultado, pues la Concordancia se había acordado un fraude electoral que llevaría al poder al general Justo. Bueno, en un principio, nuestra economía estaba ligada a la iniciativa privada y era sustentada por las organizaciones crediticias, pero desde que subió al poder el general Justo, esta economía fue definitivamente intervencionista. También, al principio, se recurrió a empréstitos internos y externos, y luego, después, se recurrió a un ajuste de la economía. Se cerró el país a la inmigración, con un intento de contener las distintas migraciones desmedidas y desorganizadas de la expansión argentina, y se volvió a los viejos esquemas conservacionistas. La situación se tornaba más crítica cuando en 1932 Gran Bretaña decide anunciar su preferencia hacia las adquisiciones de sus propios dominios. Se firma el Tratado Roca-Runciman, que establecía un régimen de exportaciones de carnes argentinas compensadas con importantes ventajas concedidas al capital minero. El problema de las carnes repercutió
hasta en el Senado, donde se denunció los extravíos de la política oficial, y Lisandro de la Torre, seguido por pequeños productores, exigieron al gobierno explicación acerca de la política con relación a los frigoríficos ingleses y norteamericanos. Se acentuó la violencia del debate con la muerte del senador Bordaberry y se vio realmente los intereses del gobierno por ajustar sus actos a los intereses del capital extranjero. Esto, por supuesto, trajo transformaciones muy importantes en la organización tradicional de nuestra economía nacional. Se creó el Instituto Movilizador para favorecer a los grandes productores y se estableció el control de cambio, que era para regular las importaciones y el uso de divisas extranjeras. También se creó el Banco Central, que era un agente regulador financiero del gobierno que era capaz de regular todo el sistema bancario.